Hola, buenas tardes. Soy la doctora Pamela García Corrochano, neurocirujana de la clínica Ricardo Palma. Hoy día nos toca conversar en nuestro consultorio en vivo de un tema muy interesante y que va a ayudarlos a comprender un poco más esta rara enfermedad, pero que también se presenta de manera frecuente en muchos pacientes, que es la neuralgia trigeminal. Estaremos respondiendo sus preguntas, sus dudas y iniciaremos conversando un poco sobre ¿de qué se trata esta enfermedad? Ok. Acá tenemos unas diapositivas. No funciona. Okay. Bien, la neuralgia trigeminal. ¿Qué tipo de dolor es? Es un dolor que se presenta generalmente en la cara. Es de tipo paroxístico, que viene como salvas, como punzadas fuertes, en unas zonas específicas de la cara, pudiendo ser en el lado derecho, el lado izquierdo, limitado al territorio del nervio trigémino, que es el nervio que le da sensibilidad a la cara. Puede ser de un lado, es lo más frecuente, o también puede ser bilateral. Al examen clínico encontramos un examen sensorial normal por lo general, pero con la afectación del dolor. Next. Bien, dentro de la progresión de la enfermedad o de lo que es la neuralgia trigeminal, encontramos que hay diferentes tipos de estadios. Los estadios tempranos son aquellos que van a tener las crisis de exacerbación de dolor pequeñas, de corta duración, y conforme va progresando la enfermedad, van pasando los años, los meses, encontramos que estos periodos de exacerbación, es decir, las crisis de dolor trigeminal, se van haciendo más largas, más frecuentes y más rebeldes al tratamiento médico. Las medicinas que antes tomábamos ya no nos hacen más efecto y muchas veces las crisis se presentan de una manera mucho más frecuente. Como vemos en esta diapositiva, en la línea roja, es el periodo casi completo de crisis de dolor que persiste durante todo el día y que se comporta como un dolor terrible y muy incapacitante. La incidencia de dónde se presenta, cuál es más frecuente, a qué personas les da con mayor frecuencia esta neuralgia, es muy variable, pero se ha estimado que existe aproximadamente entre 4.6 a 13 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres y la incidencia se incrementa con la edad. Hay una incidencia máxima a partir de los 60 años. Constituye casi el 89% de todos los dolores faciales o dolores de la cara. Más de los 3/4 partes de los enfermos tienen más de 50 años. Y tiene una predominancia femenina, como les dije, casi de un 3 a 2. Los factores de riesgo no son concluyentes, pero se les ha asociado a la raza, al alcoholismo, al tabaquismo y a la predisposición luego de ciertas infecciones virales. Inclusive también se ha asociado en los últimos 3 años a casos de COVID o post-COVID. El lado derecho en un 57% es el más afectado, el izquierdo en un 43% y el 28% se encuentra entre la segunda y tercera rama. Este nervio se divide en 3 y da la sensibilidad alrededor del ojo, en la zona malar y en la zona mandibular, siendo la rama 1, 2 y 3. La 2 y 3 son las que mayormente se afectan. En las formas juveniles existe también casos raros en los que los pacientes jóvenes presentan este tipo de dolor y generalmente hay que asociarlo a una enfermedad que es la esclerosis múltiple. Hay que descartar esta posibilidad. También existen neuralgias trigeminales secundarias. Las neuralgias trigeminales secundarias están asociadas también a ciertos tipos de tumores que generan compresión sobre este nervio dentro del cráneo. Por lo general, un neurinoma o schwannoma del acústico. También hemos encontrado pacientes que tienen una compresión del nervio mediante una
presión vascular asociada a una anormalidad o variación anatómica que se presenta así en algunas personas y que se puede diagnosticar mediante una resonancia específica para determinar que realmente este vaso está afectando o comprimiendo el nervio. Más del 70% de los pacientes con neuralgia trigeminal tiene más de 50 años, como vemos en este cuadro. Hay muchas teorías de por qué se presentan este tipo de dolores. No hay algo muy determinado, no hay algo demostrado, ni algo probado que pueda dar una explicación de en qué momento es que este nervio empieza a desmielinizarse. Y para que lo puedan entender de manera sencilla, un nervio es como un cable pelado. Cuando empieza a tener una compresión sobre este nervio, una lesión, esa película que recubre el nervio, que hace que el impulso se dé de manera uniforme y eficiente, se pierde. Y es así cuando empieza este tipo de dolor trigeminal. Hemos hablado de las causas secundarias. Pueden haber también alteraciones puntuales del mismo nervio después de algún accidente. También inclusive puede haber afectación ya más profunda a nivel cerebral como causa de este tipo de neuralgia trigeminal. Y finalmente, cuando los médicos especialistas, que somos los neurocirujanos en gran medida, podemos hacer una exhaustivo evaluación del paciente descartando todas estas posibilidades que hemos conversado, es que uno dice, bueno, no encuentro una explicación anatómica que yo pueda demostrar en una prueba que me diga qué está sucediendo, entonces se considera que es una neuralgia trigeminal idiopática, cuando no podemos encontrar el diagnóstico definitivo, o más bien dicho, no podemos encontrar la causa definitiva de este dolor. Y dentro de lo que ocurre es que hay una irritación crónica de estas terminaciones nerviosas del nervio trigeminal. Luego hay una alteración en los sistemas inhibitorios segmentarios, unos núcleos especializados que nos generan este tipo de dolor. Hay aumento en la actividad de los núcleos debido a la aparición de unos potenciales anómalos. Todo esto es más que una alteración en el circuito y el funcionamiento de este nervio. Hay una producción de descargas paroxísticas, que es lo que te da la crisis trigeminal, que es en salvas, por momentos, muy aguda. Y también existen estos tics dolorosos, que es como antiguamente se le conocía a la enfermedad. Hemos conversado sobre las causas. Y aquí les traigo un ejemplo de una paciente operada por mí hace unos 5 meses, que ella tenía un cuadro de dolor trigeminal en el lado derecho, y si vemos esta resonancia, en la zona de donde emerge el trigémino, que es la zona blanquecina en el centro de la pantalla, se ve que es un pequeño tumor, en este caso un meningioma, que es un tumor benigno, que nace muy cercano al nervio trigeminal y que lo comprime y le genera dolor. Este es un esquema de cómo el vaso sanguíneo genera una compresión sobre el nervio trigeminal y poco a poco va generando la pérdida de esta envoltura y aparición de la crisis de dolor. Lo más frecuente es que el lado derecho de la cara esté afectado y que la tercera rama sea la más comúnmente afectada dentro de la segunda y tercera rama. Dentro del tratamiento de esta enfermedad crónica, porque yo definiría la neuralgia trigeminal como una enfermedad crónica, como la hipertensión arterial, la diabetes, la neuralgia trigeminal también se convierte en un desafío para el neurocirujano y también para tratarla. Existen varias opciones, como vamos a discutir ahora, de tratamiento, pero inicialmente siempre se indica un tratamiento con pastillas. Hay diferentes tipos de pastillas que podemos indicar a los pacientes, y eso va a depender de qué tan eficiente sea el medicamento para cada paciente. Es como la hipertensión arterial, no todos los antihipertensivos van a ser específicos para una persona. Habrá personas que tengan una predisposición y una mejor respuesta a ciertos medicamentos. Y
cuando hay una falla en el tratamiento, es decir, cuando ya no me hace más efecto la medicación bioral, se sustituyen los medicamentos. Existen varios fármacos y esto lo vamos a poder determinar en una consulta médica, discutiendo con el paciente en qué momento del día es que aparecen estos dolores, haciendo un énfasis de los medicamentos a esa hora, y si cada 4 horas se presenta o cada 6. Entonces hay una modificación personalizada para cada paciente. Acá no hay una fórmula mágica ni una plantilla para los pacientes. Esta enfermedad puede ser muy variable de uno a otro paciente. Y por supuesto, cuando fallan los tratamientos médicos o cuando estas pastillas alcanzan un nivel de alteración por efectos secundarios, porque pueden generar mucho malestar en los pacientes. Muchos de ellos pueden presentar adormecimiento, se sienten como drogados por el efecto de las pastillas y ya no les permite tener una vida normal. Es decir, se les controla el dolor, pero por el efecto de la pastilla se encuentran como zombies. Ellos mismos dicen, ¿no? La doctora, yo me siento como un zombie y estoy drogado. Entonces no puedo más con las pastillas. Entonces es cuando nosotros ya empezamos a pensar en ofrecerle a estos pacientes el tratamiento quirúrgico. Normalmente se utilizan en los casos refractarios. Existen varios procedimientos que se han usado en diferentes épocas. Hay una alta eficacia, pero también hay riesgo de recurrencia. Como les digo, esta es una enfermedad crónica. No va a haber una fórmula mágica en la mayoría de los casos que yo te diga, vaya a hacerte este procedimiento y se va a acabar tu problema. Normalmente hay que evaluar al paciente, ver qué es lo mejor para él, para su grupo etario, si tienen enfermedades o comorbilidades que no lo hagan candidato a una cirugía, habrán otras opciones. Inicialmente hay unas técnicas ablativas, o que es lo mismo que como neutralizar el dolor directamente en el nervio por radiofrecuencia. Directamente se coloca un electrodo mediante una aguja en la emergencia del nervio y se genera un calor especial que nos ayude a modular esta crisis intensa de dolor. Eso es la risotomía por radiofrecuencia. También tenemos bloqueos nerviosos con medicinas y generalmente estos efectos son temporales. Tienen un tiempo de efectividad. Puede variar desde 6 meses a 1 año y medio o 2 años, en el mejor de los casos. Y también existen aquellos pacientes, como mencioné, en los que se determina que hay una compresión de un vaso sanguíneo sobre el nervio trigémino y ellos son candidatos excelentes para hacer una descompresión. Significa hacerle una cirugía. Es decir, el neurocirujano debe entrar a este territorio y poder separar esa unión entre el nervio y la arteria o vena y colocar un dispositivo especial que evite esta fricción y que de esa manera calme el dolor. Aquí les muestro unos ejemplos de cómo los neurocirujanos nos valemos de técnicas de apoyo de imagen que tenemos todas aquí en la clínica Ricardo Palma, que son técnicas guiadas con rayos X y mediante agujas y generación de calor. Ubicar la zona correcta y realizar el procedimiento. Son procedimientos bastante seguros y yo creo que lo peor que puede suceder en tratar esto es que haya un fallo de tratamiento, porque tiene muy baja mortalidad, morbilidad. Existe la descompresión vascular. Es una diapositiva que les traigo aquí donde se ve el nervio que está en amarillo y el vaso encima de él, y luego en la siguiente fotografía se puede apreciar que ya se encuentra liberado. Toda esta técnica microquirúrgica se hace en sala de operaciones. Es una cirugía que amerita hacer un orificio en el cráneo y es bastante anatómica, es bastante segura. Hoy por hoy estas cirugías, con todos los equipos correctos, con neurofisiólogos, anestesiólogos entrenados y rehabilitadores, se pueden realizar con bastante seguridad, alcanzando morbilidades menos del 3%, menos del 1% inclusive, y con un buen control del dolor por bastante tiempo. Es el ejemplo, un esquema de cómo se ve el nervio presionado por la arteria y se coloca un teflón, que es una almohadilla pequeñita
que va a servir como sostén y como apoyo para poder separar estas estructuras y de esa manera calmar el dolor. Hemos visto la radiofrecuencia, existe la inyección de sustancias que temporalmente van a adormecer este nervio. Hay una compresión con balón que también se coloca en esta zona para calmar el dolor. Son diferentes técnicas. Y también existe la radiocirugía, que es una técnica no invasiva utilizada por los neurocirujanos para tratar este tipo de dolores. Y tiene que ver con una radiación puntual muy intensa en una sola dosis, un solo día. El paciente ambulatorio ingresa, se diseña el plan y se le realiza el tratamiento de esta zona puntual de la emergencia del nervio. Y de esa manera logramos calmar el dolor en un 70% de los casos. Y como vemos, existen técnicas que también van a depender de la causa. En este caso, vemos el nervio que está en blanco y por detrás de él la compresión del tumor, del meningioma que les mencioné. En la segunda imagen vemos que con técnica de fluorescencia identificamos exactamente dónde está el tumor, el que se ve verde por debajo del nervio, y con técnica microquirúrgica avanzada con aspiración ultrasónica hacemos la aspiración de solamente la parte tumoral que está afectando el nervio trigeminal. Y de esa manera el paciente ha tenido un completo control del dolor porque hemos tratado la causa que está generando la molestia. Acá vemos el control posoperatorio, donde ya no hay ninguna compresión, el nervio está libre y esta paciente tuvo 100% control del dolor. Y también para casos en los que fallan estas técnicas, existe también la neuromodulación, que es la colocación de electrodos. Inclusive también se colocan electrodos sobre el nervio para hacer un bypass del dolor. Son dispositivos que son implantados como un marcapaso pequeñito que va a emitir una frecuencia y que va a generar un adormecimiento de la zona y de esa manera va a generar una anestesia o calmar el dolor, más bien dicho, trigeminal. Entonces, existen, como ven, muchas técnicas que nosotros los neurocirujanos nos valemos para poder calmar el dolor en diferentes etapas de la enfermedad de estos pacientes. Las conclusiones son: hay que descartar siempre que esta neuralgia sea secundaria, es decir, la causa. Iniciar siempre un tratamiento médico. En casos refractarios o intolerantes, plantear cirugía. Las más empleadas por su éxito inicial y resultados a largo plazo es la descompresión, la risotomía percutánea inicialmente con radiofrecuencia y también la cirugía de microdescompresión vascular, también la radiocirugía. Entonces, de esa manera vamos a dar pase a sus preguntas y poder discutir un poquito más sobre algunas dudas que puedan tener. ¿Existen tratamientos alternativos o complementarios para el manejo del dolor? Sí, claro que sí. Existen tratamientos alternativos, como los mencioné, que son técnicas quirúrgicas que van desde las mínimamente invasivas o cero invasivas hasta la cirugía. Y va a depender de la causa que genera esta neuralgia trigeminal y también va a depender de la edad del paciente, de su condición preoperatoria. Si es un paciente que tiene mucho riesgo cardiológico, tal vez le ofreceré no la cirugía, sino un tratamiento con radiocirugía o tratamiento con balón. Y de esa manera uno va colocando realmente lo que va a ser más eficiente para cada paciente, siendo que cada paciente es un mundo y que hay que tratarlo de manera individualizada. ¿Existen factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar neuralgia trigeminal? Pues sí, dentro de los factores de riesgo tenemos el sexo femenino como una potencial causa de riesgo, el tabaquismo, el alcoholismo, el haber tenido exposición al virus del herpes, infecciones del herpes que se ven alrededor de la zona ocular, periorbitaria. Este virus tiene la predilección de irse a los nervios, irse a la zona del ganglio que genera el dolor trigeminal y se queda ahí por siempre.
A pesar del tratamiento médico de las crisis, también va a quedar un remanente viral en esa zona que de vez en cuando va a generar una nueva crisis de dolor trigeminal y que muchas veces no se va por controlar con antivirales. Entonces, dentro de otras causas posibles o factores de riesgo, como ya mencioné, el tabaquismo, las causas asociadas a neurofibromatosis, que son genéticas, porque son pacientes que tienen predisposición a tener tumores que generen compresión del nervio trigeminal. Yo tengo neuralgia del trigémino y estoy tomando Dolfenex B ya 60 días. ¿Debo seguir tomando o tener un periodo de descanso? Bueno, la indicación es que una vez instalada la terapia debe ser tomada por lo menos 6 meses, independientemente del tiempo que uno considere. Doctora, los pacientes me dicen siempre, pero es un mes, no será demasiado, me puede hacer daño la medicación. No, la respuesta es que debe ser un ciclo completo por lo menos de 6 meses hasta un año para que tenga una valoración y ver un esquema de retiro o disminución de dosis, y de esa manera el paciente pueda quedar con la mínima dosis efectiva de control de dolor. Pero hay que recordar que esto es una enfermedad crónica y así como la diabetes y la hipertensión, también vamos a necesitar medicamentos de por vida muchas veces. Entonces no tengamos miedo a tomar estas medicinas que nos van a ayudar muchísimo a controlar estas crisis. ¿Cuántos días requiere la recuperación para una alternativa no médica? Bueno, para una alternativa quirúrgica o radioquirúrgica. Para una cirugía de descompresión trigeminal, el paciente debe pasar un preoperatorio una vez que tenga todos sus exámenes acordes a una, o que califique al paciente para una cirugía. Se realiza la cirugía, normalmente el paciente pasa a UCI al día siguiente, es dado de alta a su habitación, y si no hay ninguna complicación el paciente es dado de alta en el segundo día. La recuperación es muy rápida. En una semana se retiran las suturas que puedan haber quedado de la incisión y retorna a hacer su vida normal. En un tratamiento radioquirúrgico es ambulatorio, no necesita descanso médico, no necesita riesgo quirúrgico y es completamente ambulatorio. No hay necesidad de sedación, salvo algún paciente que tenga cierta claustrofobia y que requiere el apoyo de nuestros colegas anestesiólogos. La operación por radiocirugía puede dar buenos resultados para la neuralgia del trigémino. Sí, en un 70% la radiocirugía es efectiva en controlar las crisis de dolor. Es importante saber que ningún tratamiento médico, así sea medicina, radiocirugía, cirugía, está libre de alguna complicación o de algún desarrollo de alguna eventualidad médica. Pero si hacemos una comparación, es muy bajo realmente la afectación post-tratamiento que pueda traer una radiocirugía, porque es ambulatoria, no hay riesgo anestesiológico, no hay riesgo quirúrgico y tiene un buen control del dolor. La neuralgia trigeminal puede afectar la calidad de vida a largo plazo. Sí, por supuesto que afecta la calidad de vida de una manera terrible. Y las personas que sufren esta enfermedad lo saben perfectamente, porque han habido casos inclusive de pacientes que han perdido sus trabajos y eso afecta directamente su calidad de vida, la producción. Gente que inclusive ha querido acabar con su vida, porque dicen, doctor, este dolor es infernal, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y por supuesto que afecta la calidad de vida. Por eso es muy importante que ustedes busquen la atención de un especialista calificado que pueda hacerle un correcto diagnóstico y ofrecerle todo este abanico de posibilidades para poder tratar este dolor, que las hay. Pero no se desalienten si de repente en una oportunidad el dolor retorna, siempre hay otras opciones adicionales. Afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo y tenemos todo este bagaje de posibilidades para poder tratar su dolor.
La descompresión microvascular es efectiva para el tratamiento de la neuralgia trigeminal. Sí, es muy efectiva cuando se demuestra que existe una compresión, ya sea por tumor o por un vaso sanguíneo. Microvascular es más asociado a un vaso sanguíneo, pero también siendo que Perú es un país endémico y muy frecuentes casos de tuberculosis, como lo mencioné con mi compañero, mi colega, en una charla, el doctor Hacha, que tiene amplísima experiencia también en ver estos casos muy raros de neuralgia trigeminal, que no hay una explicación. Hay pacientes que han tenido infecciones del sistema nervioso central como meningitis a temprana edad, que desarrollan adherencias, y esas meningitis generalmente causadas por la tuberculosis, y que no se pueden ver en una ni resonancia, pero lo podemos ver en el acto quirúrgico porque vemos que hay adhesiones que también generan compresión y dolor, y esas se liberan, y bueno, la cirugía es muy gratificante porque el paciente sale aliviado del dolor. Y el éxito de esta cirugía de microdescompresión es altísimo, más del 95%. Yo estoy tomando Tegretol. Tomé 2 meses, 600 miligramos y reduje. Eliminé en el mes más, eliminé en el mes, en un mes más. Ahora tengo 2 meses sin medicación y sin dolor. ¿Podrá ser que no vuelva a dolerme? Pues sí, puede ser que no vuelva a dolerte. Hay casos aislados en los cuales han presentado crisis únicas y gracias a Dios no se ha vuelto a presentar nunca más. Pero uno ya conoce cómo es este dolor. La persona que ya ha tenido esta dolencia sabe perfectamente identificar cómo son estas crisis. Y en el momento que uno presente un atisbo de intento de dolor, es momento de tomar el medicamento para cortar y no dejar que este progrese ni perpetúe día de días. Hay pacientes que a veces, con este temor de no tomar medicamentos, están estoicamente soportando el dolor y no hay manera. O sea, no es peor dejar que el dolor se desboque como un caballo desbocado. Es peor porque el control luego va a ser más difícil. Entonces, cortarlo en el momento del incremento de la crisis va a ser siempre más efectivo que dejarlo varios días sin tratamiento. ¿Qué diagnósticos están asociados a esta enfermedad? Cuando hablamos de diagnósticos asociados es enfermedad trigeminal secundaria. Lo más frecuente es que un vaso esté comprimiendo el nervio trigeminal. Lo otro es la afectación por tumores que generen compresión del nervio trigémino. También infecciones por el virus del herpes o cualquier infección viral. Como les dije, en los últimos 3 años hemos visto casos muy frecuentes y asociados a la enfermedad post-COVID, una enfermedad viral. Entonces, también existen unas causas degenerativas de enfermedades muy delicadas. Generalmente se presenta cuando son de los 2 lados. Cuando se presenta en los 2 lados el dolor trigeminal, tenemos que sospechar y descartar la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa. Lamentablemente no tiene cura, pero sí tiene tratamiento en mucho tiempo de transcurso de esta enfermedad. A ver. Doctora, yo sufro de dolor de cabeza. Ahora solo me duele de un solo lado. Es insoportable. Los ojos, oído y como si me doliera la muela. Ahora he notado que se forman pequeños chinchones en mi cabeza. Bueno, es muy importante poderte evaluar en consulta. Para la parte más importante de poder diferenciar si es realmente una neuralgia trigeminal o una migraña o una cefalea por racimos o de repente una cefalea vascular o por tensión, es justamente el examen neurológico que el especialista te va a hacer en el momento de la consulta. Y es así como uno va a determinar, mira, esto no es neuralgia trigeminal, tranquila, toma este tratamiento que yo creo que es una cefalea por racimos, que puede calzar en los síntomas que tú me dices y que
tiene otro tipo de tratamiento. Son otras medicinas las que se usan para atacar ese tipo de dolores. Entonces, no todo dolor facial o no todo dolor de la cara que sea punzante y que se localice en esa zona va a ser neuralgia trigeminal. Eso debemos tenerlo también muy presente, porque lo más valioso de todo esto, independientemente, como ven, las imágenes muchas veces, la resonancia ni estudios de diagnóstico nos va a llevar al diagnóstico clínico, que es la evaluación de un neurocirujano, donde te dice, bueno, sí, tienes afectación y es una neuralgia trigeminal típica, y vas a poder salir con un diagnóstico correcto. Última pregunta. Se quedan varias preguntas, pero bueno, sigamos. Doctora, hace 2 años me caí de cara y cuando me lavo en las mañanas o me aplico crema, me duele justo al lado izquierdo que me choqué en el piso. ¿Debo sacarme radiografía? Bueno, después de 2 años, yo creo que la radiografía va a ser insuficiente. Tal vez tengas un mayor beneficio con una tomografía con reconstrucción 3D. A veces microfracturas, microcalcificaciones pueden generar obstrucción del huequito por donde sale el nervio de la cara y generarte tal vez esa incomodidad o dolor que sientes al tocarla. Es algo muy raro que puede ocurrir, pero no imposible. Pero para eso justamente es la evaluación médica, tu evaluación importante con un neurocirujano que pueda determinar si realmente el segundo nervio o la segunda rama del nervio trigémino es la que está siendo afectada y es la que está generando este dolor. Bueno, ya no hay más tiempo, qué pena para responder más preguntas, pero creo que ha sido útil que podamos conversar sobre estas posibilidades que muchas veces los pacientes no tienen cómo poder acudir a qué especialistas, si es un neurólogo, un neurólogo de inicio, un neurocirujano, su médico primario, pero finalmente los neurocirujanos tenemos herramientas quirúrgicas que pueden ser muy efectivos estos tratamientos. Muchas veces no se logra retirar por completo la medicación bioral, es un complemento, pero al menos podemos controlar las crisis de dolor y bajar el número de medicinas que están tomando. Entonces eso también es un tratamiento eficiente. Así que los invito a todos ustedes a descartar si tuvieron alguna vez este tipo de dolor o si recurrentemente lo tienen, para que tengan una evaluación por nuestro staff de neurocirujanos, que estamos altamente calificados para poder ofrecerles estas técnicas de avanzada. Muchas gracias.